YouTube? Les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver, vamos a hacer una crítica de Bakugo Katsuki. Ah, caray, eso sí me interesa. Uno de los personajes más queridos de todo Boku no Hero. Así que quédense hasta el final del video para ver todo lo que tengo que decir de este personaje. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales porque ahí subo muchas noticias de anime y más. Y recuerden que están viendo Maximum Geek. Ahora sí comencemos con este video. Bakugo Katsuki, amigo de la infancia de Midoriya. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. O eso se puede decir. En sí, Bakugo ha sido uno de los personajes más queridos de todo Boku no Hero. Pero igual por otra parte es uno de los personajes que más le cae hate. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Pero vamos a ver, ¿es un buen o mal personaje? Eso es lo que vamos a tratar aquí. Vamos a empezar con las cosas buenas de este mismo. ¿Ha tenido algo de desarrollo? Creo yo que sí. Bakugo no es el mismo de la primera temporada. Se puede ver que puede trabajar mejor con sus compañeros, aunque sigue siendo muy rústico obviamente. Pero una de las mejores relaciones de amistad, escuchen bien, amistad, porque este fandom es muy raro. Estamos hablando que es con Kirishima. Kirishima para mí es uno de los mejores personajes que hay en todo Boku no Hero. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Y que se haya vuelto uno de los amigos más cercanos de Bakugo. Solo me hace ver que Kirishima es como un sol totalmente. Es una gran persona que se esfuerza, puede ser amigo de cualquiera y cae bien a todos. Sin duda Kirishima me parece un gran personaje y que mejora mucho a Bakugo cuando están juntos. Pero obviamente ya haré otro video hablando de Kirishima, pero hoy estamos hablando de Bakugo. Y bueno, ya sabemos el sueño de Bakugo, ¿no? Ser un héroe porque quiere ser el más fuerte, superar a All Might y ser el héroe número 1. Y bueno, también podemos decir que es uno de los personajes más cercanos a nuestro protagonista, lo cual no creo que sea tan bueno como pueden pensar la mayoría de fans de este personaje. Si contamos algunos buenos momentos, Bakugo los ha tenido: la pelea con Midoriya cuando es secuestrado por la Liga de Villanos, y este mismo deja su orgullo para ser ayudado por sus amigos, que obviamente tenían que hacer un buen plan porque Bakugo no iba a seguirlos así como así. Por lo mismo, poner a Kirishima, que es el que lo llame y que lo sostenga, me pareció una buena idea. En sí, Bakugo ha tenido buenos momentos de peleas, de discusiones y todo eso. Pero aquí acabamos con lo bueno de este personaje, y ahora vamos a hablar de lo malo. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero, es un personaje insoportable, que se pasa gritando a cada rato, y no es un grito como los de Asta, que a veces pueden ser insoportables, pero Asta es un sol, te alegra con solo verlo. Mientras que Bakugo, pues, es insoportable, irritante, no lo aguanto sin duda. Bakugo, no sé cómo es uno de los personajes más queridos de Boku no Hero, cuando es una persona terrible. Bakugo desde su niñez me pasó haciendo un bullying a Midoriya totalmente loco y tóxico. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Eso no es normal. Yo no sé cuántas veces Deku estuvo al borde de la muerte con el bullying que le hacía Bakugo. Desde sus explosiones a la cara, nunca se contuvo con nada contra Midoriya. ¿Qué tan cristal tienes que ser para tenerle odio a un chico que no tiene poderes y que se porta mejor que tú? O sea, sentía celos de qué, de la personalidad de Deku, de cómo, no sé, de cómo le trataba a su mamá tal vez. Porque Bakugo siempre fue superior, eso lo sabía. Pero tenía una inseguridad total que trataba a Midoriya de la patada. Solo una persona insegura trata así a otra persona. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y yo nunca vi por qué Bakugo tenía que portarse así con Midoriya, obviamente. Su actitud es de lo peor.
Y luego nos quieren pintar como que es la persona más cercana al protagonista, su amigo de verdad, cuando este mismo quemó sus apuntes, estuvo a punto de quemarlo a él, siempre lo insultó, lo hizo de menos, le hizo saber que jamás podría nada. ¿Por dónde? Eso es un amigo. ¿Por dónde? Es una relación tan tóxica si fuera de amistad que en serio da miedo que les guste esa relación de amistad. Si yo hubiera sido Horikoshi me hubiera centrado más en Todoroki, que Todoroki para mí tiene una gran evolución. Empezó siendo un Sasuke 2.0, el emo vengador, con rencor hacia su padre, no queriendo utilizar el fuego y todo eso. Pero gracias a Deku se dio cuenta que ese era su poder, no le debía nada a su padre. Logró evolucionar y ahora tenemos un Todoroki que a veces parece muy adorable, pero aún así va evolucionando. Cómo tratar con las personas, con su padre, con su madre, cómo llevar todo ese trauma que tenía. Pero no, luego nos traen un poco más de Bakugo que jamás evoluciona a su totalidad. La única evolución que vi fue en la 4ª temporada, que es cuando dice: oh, puedo trabajar un poco mejor con mis compañeros, pero ni tanto. Es un personaje que quiere ser un héroe, pero solo por reconocimiento. Y además cuando le toca trabajar con alguien que no le cae bien, hace de todo para que todo salga mal. ¿Dónde queda el profesionalismo? ¿Dónde? Hay niños de esa edad, obviamente, son niños, que ya trabajan mejor, el mismo Lida. O sea, Lida es la amistad que todos quisiéramos tener. Un personaje que te apoya, te habla, te hace ver lo que está bien y lo que está mal. Es un gran amigo, sabes que tú puedes apoyarlo y él te apoyará a cambio. Y no sé cómo reemplazan a Lida por Bakugo en ese trío de superhéroes. Para mí Lida es un personaje increíble que debería estar en ese trío de Todoroki, Deku y Bakugo, reemplazando a Bakugo obviamente. Ya se los he dicho, Bakugo es un personaje que deja mucho que desear. Y los fans no quieren ver eso, dicen: oh, Bakugo es tan increíble, es el verdadero amigo de Deku. ¿Por dónde? O sea, ¿por dónde? Como sabrán, actualmente estoy viendo Haikyuu. Y al ver esta serie me di cuenta de que hay un personaje muy parecido a Bakugo, o a mí se me hace parecido. Estamos hablando de Tobio Kageyama. Pero aquí me di cuenta que este sería un Bakugo muy bien escrito. Kageyama tampoco se lleva bien con el personaje principal, que es Hinata Shoyo. Este mismo lo ve de menos, piensa que no le servirá de nada. Sí, suena muy parecido a Bakugo, pero cuando se trata de armar el equipo y estar ahí jugando vóley juntos, se necesitan entre todos. Tiene que dejar ese orgullo de lado y pasarle el balón porque sabe que Hinata puede hacer cosas increíbles. Y aunque le cueste a veces, lo felicita de igual manera por un buen remate, una buena recepción y todo eso. Este mismo pregunta a los demás cómo puede ayudarlos, cómo puede mejorar. Se puede ver la evolución y sí, sigue siendo un poco agresivo a veces, pero se ve la evolución del personaje. Se ve que tiene traumas por cómo ha sido su personalidad, cosas que Bakugo no aprende, sigue siendo el mismo de siempre, una persona totalmente horrible. Y pues el sueño de Bakugo es ser héroe, pero yo creo que sería el peor héroe que hay. Un héroe, como ya se los he dicho, es como Mirio, una persona que quiere salvar a las personas, sin importarle el reconocimiento o que lo vean como el más fuerte. Pero Bakugo quiere ser un héroe porque quiere ser el más fuerte, ese es su meta en la vida. No le importan las personas, no quiere salvar a nadie, y si lo salva es para tener ese reconocimiento. Es un sueño muy egoísta. Pero ¿qué más podíamos esperar de Bakugo? Desde que lo vemos, su personalidad nos dice que es una mierda de persona. Así que pues no se podía esperar nada más. Y en serio estoy muy asustado con las personas que lo ven como un gran personaje o como una gran persona. Porque pues sí, Bakugo no ha tenido ninguna evolución tanto en anime como manga. Actualmente sabemos que se está enfrentando la clase A contra Deku. Y pues este sigue siendo el mismo. Quiere saber dónde está Midoriya para salvarlo, o eso es lo que nos quieren dar a entender. La gente hizo tanto revuelo porque se puso corbata. En sí es la primera vez que se viste bien con su uniforme y dicen qué gran evolución del personaje y todo eso. Es un chiste, ¿verdad? Porque no le veo nada. Nada literalmente. Hasta una piedra puede tener mejor desarrollo que Bakugo, creo yo.
El creador nos lo quiere hacer ver como el rival de Deku, su amigo más cercano y todo eso, pero está fallando totalmente. Siempre cuando sale Bakugo con sus gritos y todo eso, me da ganas de dejar de ver el capítulo, pero sé que se vienen cosas grandes en los arcos, sin que tenga que destacar mucho Bakugo, sin duda. Y ya sé que a mucha gente no le va a gustar lo que estoy diciendo, pero para mí es la verdad. En conclusión, Bakugo es un personaje terrible, no solo por su escritura, que es en serio terrible, sino también por su personalidad, su forma de ser, su sueño y todo eso. No hay evolución casi en nada. La poca es la que se ve en la 4ª temporada y ya, de ahí nada más. Y bueno, yo creo que puedo hablar más malas cosas de Bakugo, pero ya el video se está haciendo muy largo, creo yo. Así que quiero ver en los comentarios su opinión. ¿Les gusta Bakugo o no les gusta? Dejen sus argumentos en la caja de comentarios. Me gusta saber lo que piensan ustedes. Recuerden suscribirse porque estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores, solo a 100 personas, así que apúrense las personas que ven mis videos y no están suscritas. Así llegaremos más rápido. Y bueno, yo no tengo nada más que decirles. Ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Purgando en la noche, es hora de actuar apenas llegue la oscuridad. Me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer. Y no te detengas,